Buenos días, bienvenidos a la sesión de la plataforma para la empresa inteligente S/4HANA, el núcleo digital. Mi nombre es Jair Cuervos, soy gerente de soluciones para la región norte de América Latina de SAP y es un gusto estar hoy con ustedes. Esta gráfica que estamos viendo y con la que quiero iniciar esta presentación representa cómo la evolución de las tecnologías ha impactado diferentes escenarios para la humanidad, ha habilitado nuevas formas de hacer las cosas y por supuesto ha cambiado la manera de vivir. Tecnologías como blockchain, tecnologías como el trabajo con el genoma humano, tecnologías alrededor del Internet de las cosas han hecho que el mundo evolucione, han hecho que se creen escenarios que antes era imposible pensar. Escenarios que van desde cosas ya tan sencillas o comunes para nosotros como la domótica, ¿sí? Casas inteligentes, vehículos autónomos, hasta escenarios que van mucho más allá de lo que hoy en día podemos pensar o tenemos a la mano. Por ejemplo, pensar en la prolongación de la vida humana, la eliminación del hambre y bueno, una cantidad de escenarios que solo el correcto uso de las tecnologías va a permitir. Ese es un punto supremamente importante y ese es el mensaje alrededor de esta gráfica y es, si pensamos en el futuro, si pensamos en la utilización correcta de estas tecnologías, seguramente vamos a tener un futuro brillante. De hecho, Yuval Harari, que es uno de los pensadores más importantes del siglo actual, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, abre su libro con una nota, con una frase supremamente interesante e impactante, y es: en un mundo tan lleno de información irrelevante, la claridad es poder. Y en este caso pues hablamos de claridad en todos los escenarios, claridad en este caso relevante para nosotros en los escenarios de negocio, en cómo las compañías trabajan, cómo tener visibilidad, control de lo que está sucediendo, empodera a las compañías, empodera a los usuarios. Ese realmente es el planteamiento de la suite inteligente, de la empresa inteligente. Cómo hacemos y cómo habilitamos a las compañías en sus procesos de negocio del día a día, utilizando tecnologías disruptivas, hacer o crear modelos de negocio diferentes. Ese es el objetivo de una empresa inteligente: crear, mantenerse en el tiempo, generar valor, mantener el valor presente de la organización, pero también generar nuevo valor. Y solo la utilización de estas tecnologías embebidas en los procesos de negocio lo va a hacer posible. Ese es el planteamiento de SAP, esa es la propuesta de valor de SAP alrededor de la empresa inteligente. Y teniendo en cuenta eso, pensamos en cuáles han sido los retos en las organizaciones, retos en los últimos 50 o 60 años. Esos retos, por supuesto, están enfocados en la experiencia del usuario, en cómo enganchamos al cliente, en cómo hacemos que los empleados estén también enganchados con la organización, que se sientan motivados, y al final pues todo va a redundar en temas de productividad, cómo hacer más con menos al interior de la organización y también de cara a los clientes. Por eso hoy en día el foco principal de las empresas inteligentes tiene que ser garantizar que los usuarios, que los empleados se enfoquen en las actividades que generan valor. Desde los 60s, cuando apareció la automatización industrial o se dieron esos primeros pasos, pues siempre han existido tareas repetitivas. Y el objetivo hoy en día es hacer que esas tareas repetitivas se puedan automatizar, quitarle carga a los usuarios, que las actividades del día a día, que los procesos del día a día fluyan de una manera autónoma, que fluyan de una manera natural y que estos empleados realmente se dediquen o inviertan su tiempo en actividades que generen valor a la organización. Así está enfocado el concepto de la empresa inteligente: cómo garantizar que los empleados ejecutan las actividades de la mejor manera y están totalmente alineados con la estrategia de la organización.
Ahora bien, entendiendo los retos que tenemos hoy en día, la propuesta de valor de SAP está orientada al concepto de la empresa inteligente. ¿Pero qué es la empresa inteligente? En pocas palabras, una empresa inteligente pone sobre la misma mesa la inteligencia de los humanos y la inteligencia de las máquinas a través de todas las funciones de negocio para entregar valor a los clientes. Por supuesto que para lograr este nivel de agilidad en los negocios, pues ofrecemos una suite de aplicaciones que es unificada, que es totalmente unificada, pero a la vez es modular y potencializa todos los aspectos de la empresa. Eso es en resumen la empresa inteligente. Pero la empresa inteligente tiene tres componentes principales. Uno, la suite inteligente. Dos, la plataforma digital. Y tres, las tecnologías inteligentes. La suite inteligente integra los procesos en las diferentes líneas de negocio, desde la gestión del gasto, los temas logísticos, los temas de abastecimiento, los temas asociados a manufactura, logística y por supuesto todo lo relacionado con la experiencia del cliente de una manera natural. Integra todos estos procesos de negocio, se habilitan escenarios totalmente transparentes para el usuario que van a confluir en el núcleo digital, sobre el cual voy a entrar en detalles enseguida. Por otro lado está la plataforma digital que no solo brinda la base para estas aplicaciones, para que los datos y la información fluya de manera natural, sino que ya incluye capacidades que se habilitan a través de las tecnologías disruptivas. Y ahí es donde viene el tercer punto, el tercer componente, las tecnologías inteligentes. Hoy en día hablamos de la inclusión de estas tecnologías en los procesos de negocio de manera natural. Estas tecnologías inteligentes incluyen capacidades alrededor del aprendizaje de máquinas, Internet de las cosas, Big Data, y hace que los nuevos modelos de negocio sean una realidad. Hace que el concepto de la empresa inteligente se materialice y habilitemos capacidades que antes era imposible tener. ¿Sí? Hoy en día hablamos de simplificación de procesos, de eliminación de tareas repetitivas o la automatización más bien de las tareas repetitivas a través del aprendizaje de máquinas en muchos procesos que van desde la gestión del talento humano, procesos financieros como las cuentas por pagar, procesos de abastecimiento. Hoy en día hablamos de la materialización de la empresa inteligente a través de la suma de estos tres componentes: la suite inteligente, la plataforma digital y las tecnologías inteligentes. Ahora quiero hablar un poco de la suite inteligente. ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Cuál es el planteamiento de la suite inteligente? Y es no solo funcionar de una manera integrada, es proporcionar una experiencia completa mucho más grande que la suma de sus partes. Esto es lo que ofrecemos realmente, es la flexibilidad de soluciones independientes que proporcionan una experiencia holística de la suite cuando se utilizan juntas independientemente del punto en donde el cliente empiece la jornada. Si hablamos de procesos de gestión del gasto, si hablamos de procesos asociados al talento humano, procesos asociados a la producción, manufactura, logística, o por supuesto procesos que buscan enganchar a los clientes, que buscan conocer a los clientes y acercarnos cada día más ofreciendo nuestros bienes y servicios. Eso es la suite inteligente, es garantizar integración en los procesos, garantizar un modelo de datos que al final va a recaer en el núcleo digital. ¿Pero qué es ese núcleo digital? El núcleo digital lo podemos ver de una manera sencilla comparándola con el metro de una ciudad. ¿Sí? Podemos entender que sabemos que un metro tiene diferentes líneas que la mayoría confluyen en una estación central. En nuestro caso, podemos pensar que SAP es el metro de los negocios del mundo y que todas las líneas de negocio confluyen en ese núcleo digital. Hablamos de procesos financieros, desde la gestión de los datos maestros, la gestión transaccional, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar.
Todos estos procesos están naturalmente integrados y están relacionados con esas otras líneas en este gran metro. Hablamos de los procesos del cliente, hablamos de los procesos de cadena de suministro, hablamos de la gestión de gastos de viaje, de abastecimiento. Todas estas líneas de este metro están totalmente conectadas, tienen puntos de conexión, tienen una sola estructura de datos, tienen una plataforma robusta que permite el crecimiento, la extensión, y por supuesto que está alineado con la estrategia de las compañías. En el caso de fusiones, adquisiciones o cambios en los modelos de negocio, esta plataforma está preparada para adaptarse a esos cambios y brindar el soporte que la empresa inteligente necesita. Esta es una manera muy sencilla de entender lo que es ese núcleo digital. La base, como lo hemos visto, de la suite inteligente es ese núcleo digital. Es el núcleo digital que, como también lo hemos conversado, pues consolida los resultados de lo que sucede en todas las líneas de negocio, todas esas líneas del metro, habilitando la empresa inteligente. Y también, pues, una de las características principales del núcleo digital de SAP es la incorporación de tecnologías que facilitan el trabajo de las personas. Uno de los ejemplos más concretos es lo que hoy en día denominamos SAP Copilot, que es el asistente inteligente del núcleo digital. Este asistente pues, utiliza procesamiento natural del lenguaje para, digamos que, intercambiar acciones o procedimientos con el usuario, ejecutándolos de una manera ágil y sencilla. Quiero mostrarles un corto video de lo que significa este asistente inteligente. Vamos a ver lo que es SAP Copilot. Hey Copilot, what do I need to know today? Hey Megan, here's your Monday morning briefing. Good news, since the last briefing, a €2.2 million deal with Acero was closed. The revenue for Europe went up to €342 million this month. France remains the strongest contributor, while Greece is the weakest. The number of units sold went up to 1858. The C992 VR sold the most units at 912. For all trucks, the cost of goods sold is €110 million and cost of sales is $36 million. This is an increase of 1.2% since last month. Can I do something else? Yeah, can you show me the gross profit margin for Italy? Do you want to see the margin for this month, this quarter, or this year? This quarter. This quarter, the gross profit margin for Italy is 22.1%, which is a 4.9% increase since the last quarter. Do you want more details? Can you tell me where this margin increase comes from? The new leasing offering for our construction trucks is doing really well. It generates more net profit than our conventional offering and it has increased demand for our construction trucks by 46%. Anything else? Interesting. Add this to my briefing and send it to Adam Walker. Okay, I've added the margin analysis for Italy to your daily briefing. Would you like to include a message before I send it to Adam Walker? Yes. What do you want to tell Adam? Hi Adam, can you take a look? I just noticed how well we are doing with the new leasing offering for our construction trucks. Let's sync with the sales and product team to check if we can extend the offering to long-distance trucks. Okay, sent. Anything else? As soon as I'm at my desk, remind me to set up the new meeting about extending our new leasing offering. Okay, I will remind you when you arrive at the office. Una vez que vimos lo que significa Copilot, pues nos hacemos una pregunta. ¿Por qué un núcleo digital? ¿Sí? ¿Por qué pensar en un ERP inteligente? Y es que hoy podemos ver que empresas de diferentes tamaños, en todas las industrias, con diferentes niveles de madurez, ya están utilizando este núcleo digital para impulsar su transformación digital. Entonces, por supuesto que es correcto pensar en un ERP inteligente, en un núcleo digital. ¿Por qué? Porque hoy en día ya S/4HANA es ese ERP inteligente de la siguiente generación para un mundo totalmente diferente, para un mundo digital. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí estamos, por supuesto,
utilizando los conceptos principales de nuestra plataforma en memoria, los analíticos embebidos, proporcionando información instantánea en tiempo real para tomar las mejores decisiones de negocio. Lo que hacemos es utilizar estas capacidades para aumentar el rendimiento, para que la velocidad de procesamiento sea mayor, para que la integración nativa dentro de todo el portafolio de SAP se pueda maximizar. Hablamos de un concepto supremamente interesante que no es simplemente intercambiar datos, sino compartir datos, no hacer replicaciones. Por otro lado, pues también hablamos de aprovechar una nueva experiencia de usuario, que hace que los procesos de aprendizaje, de gestión del cambio sean mucho más sencillos. Esta nueva experiencia de usuario que nosotros denominamos Fiori permite entender, utilizar, conocer las aplicaciones de SAP de una manera sencilla y rápida, haciendo también pues, que el costo total de propiedad disminuya. Ese es como el concepto fundamental de ese ERP inteligente, la siguiente generación del ERP, que es nuestra propuesta con S/4HANA. 3 características fundamentales de este ERP de la siguiente generación. Inmediatez, es inteligente y es integrado. Empoderamos a los usuarios con ideas para actuar en el momento que se anticipen a las situaciones. Es ir más allá de la automatización, es ir a escenarios en donde hay sugerencias predictivas, en donde no solo pensamos en lo que sucedió ayer, antier o hace una semana, sino que ya estamos pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por supuesto hablamos de un ERP que es inteligente, que permite integrarse no solo entre las áreas, entre los departamentos de una organización, sino también que está totalmente abierto y conectado con el mundo. Esas son las razones fundamentales por las cuales hoy en día ya pensamos en un núcleo digital, en un ERP inteligente. Y hoy en día lo vemos que ya está disponible. El ERP inteligente está aquí y el objetivo de ese ERP inteligente es reinventar los negocios. También hablamos de 3 características fundamentales. Una experiencia de usuario conversacional. Lo vimos en el video anterior. SAP Copilot, el procesamiento natural del lenguaje, habilita una experiencia totalmente diferente. Adicionalmente hablamos de automatización de procesos. Hablamos de cómo procesos en todas las líneas de negocio, desde procesos logísticos, procesos financieros, hoy en día ya cuentan con capacidades de aprendizaje de máquinas que permiten automatizar procesos. Insistimos en el tema de la productividad, enfocar los recursos en las actividades que realmente generen valor a la organización, y eso lo estamos logrando aquí. Y hay un tercer aspecto que es supremamente interesante, que a mí personalmente me emociona, y es pensar en los procesos de negocio de siguiente generación. Cada día en todas las industrias encontramos procesos de negocio nuevos, procesos de negocio que se han habilitado. Quisiera nombrar 2 que a mí me parecen supremamente interesantes. Uno, el de Demand Driven Replenishment. Hoy en día en diferentes industrias se están utilizando metodologías que buscan maximizar el capital de trabajo, que buscan entender de una mejor manera cuánto producir, qué inventario tener en los diferentes puntos de la cadena logística. Y los procesos de reabastecimiento basados en la demanda son un reto en la actualidad. Las compañías están viendo esto con unos ojos diferentes. Y nosotros desde SAP entendimos que esto es así y habilitamos estos procesos de negocio, estas capacidades dentro del núcleo digital. Otro caso interesante es el de mantenimiento predictivo. Por supuesto, hoy en día ya las compañías no solo piensan en temas correctivos o en temas preventivos, sino que buscan anticiparse a las situaciones, de falla de las líneas de producción, saber que el cambio o la intervención de un equipo en el momento determinado puede facilitar el control de costos de una organización. Parar una planta porque sucedió algo hoy en día es imperdonable. La velocidad en la que los negocios se mueven no nos deja hacer esto, y por supuesto un escenario de mantenimiento predictivo hace todo sentido, y también, como lo hablábamos ahora, pues hoy en día hace parte de esos nuevos procesos de negocio que están incluidos dentro del núcleo digital de SAP.
Entonces, en resumen, hablamos de experiencia de usuario, de automatización y de nuevos procesos de negocio. Pero, ¿qué es lo que hace posible esta nueva generación del ERP inteligente? Pues digamos que la introducción de este ERP es posible gracias a varias tecnologías o a diversas tecnologías que están llegando a un nivel de madurez muy interesante. El aprendizaje automático para reducir las tareas mundanas y aumentar la agilidad empresarial, los asistentes inteligentes para que los usuarios se centren en lo que importa y por supuesto el análisis predictivo que permite enfocarse más en lo que viene que en el pasado inmediato, dejar de hacer análisis post-mortem. Estas nuevas tecnologías son las que están permitiendo esta nueva generación del ERP inteligente de SAP. Pero por supuesto no podemos hablar de empresa inteligente, de suite inteligente, de aplicaciones sin pensar en los beneficios. Todo esto que estamos hablando pues tiene que estar muy aterrizado y los beneficios tienen que ser palpables para la organización. El sistema de innovación digital de SAP es el que hace la realidad de esta transformación y por supuesto que buscamos materializar beneficios en varias dimensiones. Mayor eficiencia, hablamos de la productividad, simplificar procesos de negocio, enfocar los recursos. Por supuesto, aquí está soportado en la tecnología de aprendizaje automático, que como lo mencionamos, ya está embebida en muchos de los procesos de negocio y en muchas de las líneas de negocio de SAP. Mejores perspectivas. Hablamos de los analíticos embebidos, herramientas predictivas que permiten a los usuarios tomar decisiones con información. Esto lo hacemos realidad a través de estas capacidades analíticas que están incluidas en este núcleo digital. Procesos transparentes. En este caso podemos hablar de varios ejemplos también muy interesantes. Uno que me llama la atención es el tema de utilizar Internet de las Cosas para hacer temas de trazabilidad. Hoy en día la regulación y los mismos requerimientos de los clientes exigen que se tenga una trazabilidad, por ejemplo, de la carga que en algún momento puede requerir o mantener una cadena de frío. Internet de las Cosas con la información en tiempo real nos permite tener esa trazabilidad, tener esa visibilidad y por supuesto al final brindar transparencia al interior de la organización y de cara a los clientes. Poder anticiparnos a situaciones y poder notificar al cliente, a la planta, a un centro de distribución que un producto no va a llegar, por supuesto que brinda transparencia. Adicionalmente, pues también hablamos de innovaciones en toda la red empresarial, utilizando capacidades, por ejemplo, de blockchain, cómo tenemos el control y la trazabilidad de transacciones que se ejecutan en una red de negocios, como lo mencionaba, tenemos la visibilidad de lo que está sucediendo en una cadena de suministro. Todo esto pues, hace parte de los beneficios de la plataforma de innovación digital de SAP, que para nosotros es Leonardo. SAP Leonardo, en resumen, complementa o hace parte de toda la estrategia de SAP alrededor de la empresa inteligente y tiene tres componentes principales. Uno, las tecnologías disruptivas de las que venimos hablando, aprendizaje de máquinas, blockchain, Internet de las Cosas, Big Data, analíticos avanzados, pero también incluye más de 45 años de experiencia de SAP en todas las industrias. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que hace de Leonardo esa plataforma de innovación digital que materializa muchos de estos conceptos que venimos hablando y que hace que las compañías también puedan no solamente ejecutar sus procesos de negocio como lo han hecho tradicionalmente, sino que puedan tener una segunda velocidad, una velocidad de innovación que les permita crear nuevos modelos de negocio, que les permita simplificar los procesos de negocio. Ese es el objetivo de la plataforma digital y esos son algunos de los beneficios que podemos encontrar con este concepto de la empresa inteligente. En línea con eso, quiero mostrarles esta lámina que muestra un poco las diferentes líneas de negocio del core digital, de soluciones de abastecimiento, del cliente, de gestión de fuerza contingente, todos los temas de gasto.
y cómo se han venido habilitando y se van a seguir habilitando diferentes escenarios utilizando, por ejemplo, aprendizaje de máquinas. Aquí quisiera resaltar dos ejemplos particulares del uso del aprendizaje de máquinas en las diferentes soluciones del portafolio de SAP. El primero de ellos se llama Resume Matching. Está en la línea de la gestión de talento humano, en la línea de negocio de talento humano. Y de una manera sencilla lo que hace es hacer el match entre los requerimientos de una organización, de las posiciones que se quieren cubrir en una organización, de las descripciones del trabajo que se requieren en diferentes áreas, con las hojas de vida que llegan para poder cubrir una posición. Entonces, lo que se busca es minimizar el trabajo de la persona de reclutamiento, de revisar cada una de las hojas de vida para entender cuáles son las que están más alineadas con el perfil que se busca. Y lo que hace el motor de aprendizaje de máquinas es hacer ese match, simplificar el proceso, hacer un primer filtro para que la persona de reclutamiento pueda enfocarse en unas tareas de mayor valor, haciendo análisis un poquito más avanzados y tomando las mejores decisiones alrededor de la selección del personal. El otro caso que quiero mencionar está en el núcleo digital, es el caso de uso de aprendizaje de máquinas para hacer todo el proceso de match entre las cuentas por pagar y las facturas, cómo la revisión o el análisis de este motor permite hacer ese match de manera automática, aprender de lo que ha sucedido con los proveedores en un lapso de tiempo determinado y hacer que la persona responsable de las cuentas por pagar solo se enfoque en las excepciones o en esas situaciones particulares en donde debe tomar alguna decisión de negocio. Son dos ejemplos que hacen parte de estos casos de uso de aprendizaje de máquinas en las diferentes líneas de negocio de SAP que hoy en día ya están disponibles y que por supuesto hacen parte de este portafolio que se va a venir complementando en los próximos meses y en las próximas versiones del núcleo digital y de la plataforma inteligente de SAP. Por supuesto, cuando hablamos del núcleo digital también pues hablamos de procesos de administración empresarial, de la compra al pago, del plan a la producción, procesos de soporte financiero. En esta lámina quiero resaltar 3 puntos importantes. La cantidad de países que hoy en día están localizados. Hablamos de más de 160, hablamos de 38 idiomas y hablamos de la mayoría de las industrias que SAP cubre. La clave aquí es que independientemente de la función de mercado, industria o línea de negocio en particular que se desea abordar, S/4HANA, el núcleo digital, ya está completo, está listo para abordar todas y cada una de las funciones de administración de la empresa y llevarlo a un verdadero negocio digital. Encontramos diferentes ciclos de actualización, de acuerdo a la versión on-premise o cloud, puede ser anual o puede ser trimestral, y esto va a permitir habilitar nuevas capacidades con la frecuencia requerida. Esta siguiente lámina brinda una visión más general del portafolio de SAP. No solo nos muestra las capacidades del núcleo digital, que son las principales que hemos venido hablando, desde que lo comparamos con el metro de los negocios, sino aquí ya hablamos de las capacidades alrededor de cada una de las líneas de negocio: abastecimiento, ventas, cadenas de suministro, gestión de activos. Hay unas capacidades que se han venido habilitando, que utilizan, como también lo hemos mencionado, funcionalidades de estas tecnologías inteligentes como el aprendizaje de máquinas, que ya está embebido en muchos de estos procesos de negocio, insights analíticos embebidos, procesos de siguiente generación. Todo esto hoy en día está disponible en las diferentes versiones de este ERP inteligente, de esta suite inteligente, y por supuesto se están habilitando nuevas capacidades y existe un roadmap definido para cada una de estas líneas de negocio y estas capacidades dentro de la plataforma de la empresa inteligente. Eso en el caso del escenario on-premise.
En el caso de la versión cloud del ERP inteligente, tenemos una cobertura similar en las diferentes líneas de negocio, enfocándonos en algunas industrias principalmente, como la industria de servicios profesionales o industria de manufactura. Y estamos también habilitando nuevas capacidades con la inclusión de estas tecnologías disruptivas en estos procesos y explotando al máximo las capacidades de ese núcleo digital. Esto en el escenario cloud. Volviendo un poco a una visión más general, encontramos unos temas globales que han hecho que los procesos empresariales pasen a un siguiente nivel, que hacen que pensemos en procesos de la siguiente generación. Tendencias globales alrededor de economía circular, de salud, de alimentación, de sostenibilidad, de ciudades inteligentes han hecho que las industrias también desarrollen procesos de negocio diferentes, procesos de negocio nuevos. Quisiera nombrar un par de ejemplos en estas industrias. El primer ejemplo que quisiera nombrar está alrededor de la industria de utilities, de servicios públicos. Aparece un concepto que está cambiando la forma de ver este negocio, el concepto del prosumidor. Ya las compañías no solo consumen la energía del sistema, sino que algunas compañías que han decidido generar su propia energía ya pueden venderla al sistema, la pueden disponibilizar en el sistema, y esto ha habilitado, por supuesto, también nuevos modelos de negocio. En el caso de la industria de consumo masivo, o life science o pharma, los temas regulatorios están exigiendo tener trazabilidad desde las materias primas hasta el producto terminado. Trazabilidad en los lotes, saber cuál fue el lote padre, cuál fue el origen, para poder identificar cualquier falla, cualquier situación que ponga en riesgo al consumidor o al cliente final. Como vemos, pues estos son procesos de negocio de una siguiente generación. Ya no hablamos de mejores prácticas solamente, sino hablamos de las siguientes prácticas, los procesos siguientes prácticas, pensando en estas tendencias, en estos requerimientos globales que están cambiando la forma de hacer los negocios. Aquí ya llegamos a cómo las compañías empiezan a reconocer el valor de S/4HANA y planteamos algo que denominamos la ecuación de valor del núcleo digital, que básicamente reúne dos enfoques: el valor que se genera al negocio y el valor que le generamos a IT. Al negocio lo vemos desde la perspectiva de aumentar los ingresos, las ganancias, de ser más ágiles, de tener la capacidad de responder ante los cambios en el mercado. Desde el punto de vista de TI, pues hablamos de la simplificación, de disminuir el costo total de propiedad, de aumentar la productividad, de minimizar la cantidad de desarrollos, de evitar sistemas duplicados, de evitar sistemas legados, una cantidad de situaciones que hoy en día se presentan que no permiten la agilidad que un área de TI necesita en esta economía inteligente. Eso desde la perspectiva tanto del negocio como de TI. Por supuesto, hay que tener en cuenta el riesgo, y lo que buscamos aquí es minimizarlo, minimizar la disrupción, la posibilidad de disrupción o la continuidad en el negocio, garantizar la gestión del cambio, acompañar los procesos de transición de cómo funcionaba la compañía antes y luego de habilitar el núcleo digital o pensar en esta empresa inteligente. Esta es la ecuación de valor de S/4HANA, y estamos seguros que podemos generar valor a la organización y que está en línea, por supuesto, con la estrategia de crecimiento de todas las organizaciones. Ahora, el viaje hacia este núcleo digital, hacia la empresa inteligente, es totalmente personalizado. Cada compañía crea su propio viaje, crea su propia ruta hacia esto que planteamos desde SAP. Y para poder construir ese viaje, pues digamos que nosotros sugerimos una serie de pasos. El primero tiene que ver con construir el caso de negocio. Identificar cuáles son esos procesos de negocio que se van a mejorar,
cuáles son las nuevas capacidades que se van a habilitar con este núcleo digital. Eso significa construir ese caso de negocio y tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo de una manera sencilla y rápida para cada uno de ustedes. Descubrir cuál es el destino. Aparece un concepto muy interesante que es el Transformation Navigator y es una herramienta que nos permite definir el mapa de ruta de S/4HANA para cada uno de los componentes en un entorno, desde el entorno actual. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es ese mapa de ruta de aplicaciones? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál puede ser esa arquitectura de transición? Y cómo poder gestionarla de una manera eficiente y transparente. Y por otro lado, pues digamos que hay que hacer un chequeo técnico de lo que significa ir a S/4HANA cuando estamos pensando en algunos escenarios de migración o conversión. Entonces es planear ese movimiento, entender cuáles son esos prerequisitos o esas acciones que se tienen que ejecutar para poder llegar al core digital y para poder entender cuáles son las actividades que se deben realizar desde el punto de vista técnico para poder lograr esto. Al final, quisiera nombrar las características que hacen de este ERP de SAP, de este núcleo digital, un ERP inteligente. Hablamos de 3 características fundamentales. 1, la asistencia digital inteligente, los conocimientos instantáneos que se van adquiriendo y que hacen que los usuarios tengan una experiencia de valor agregado en cada interacción con la plataforma. Segundo, el aprendizaje de máquinas, aprendizaje automático, la inteligencia artificial y las capacidades predictivas. Esto aumenta la automatización y aumenta la eficiencia, mayor productividad, hacer más con menos. Por último, reinventar y redefinir procesos con las mejores prácticas aplicadas y construidas sobre las últimas innovaciones. Esto es lo que la plataforma de SAP ofrece, la plataforma para llegar a ser la empresa inteligente, el núcleo digital para llevar a su compañía al siguiente nivel. Eso es lo que hoy ponemos sobre la mesa y lo que queremos hacer con ustedes, nuestros socios de negocio. Permítanos acompañarlos en este camino. Muchísimas gracias.